¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Yacir Zárate Méndez. Les doy la bienvenida a esta mesa de análisis a propósito del cuarto informe de gobierno de Marco Mena. En esta oportunidad, esta mesa de análisis pues se realiza a la distancia, se efectúa de esta manera por las condiciones sanitarias de todos sabidas. En esta ocasión pues me acompañan importantes analistas, periodistas que analizarán a fondo el mensaje que este 3 de diciembre de 2020 ha emitido el gobernador Marco Mena. Me da muchísimo gusto saludar y además en una mesa con equidad y paridad de género, en primer término a América Montoya. Muy buenas tardes, América. Hola Yacir, hola a todos los que están en este grupo y muy buenas noches a quienes están siguiendo este programa especial. A Constanza Guarneros. ¿Cómo estás, Constanza? Muy buena tarde. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Saludos a todos los compañeros periodistas y también, desde luego, saludos a la audiencia que en este momento nos está siguiendo a través de todos los medios de comunicación. Saludo también a Miriam Bueno. ¿Cómo estás, Miriam? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Saludo a Eric Fernández. Eric. Saludo también a Edgardo Cabrera. Edgardo. Hola, ¿qué tal, Yacir? ¿Cómo estás? Saludos a todos. Y finalmente, también saludo a nuestro muy importante compañero que en esta oportunidad también, como en otras ocasiones, nos ha acompañado, Víctor Hernández. ¿Cómo estás, Víctor? Yacir, es un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. Buenas noches. Pues bien, compañeros, un tema obligado, justamente como le decía hace un momento en la presentación, es el de la pandemia. En Tlaxcala se tomaron medidas preventivas muy temprano. Se pidió a la población, por ejemplo, que se quedara en casa, se inició la reconversión de hospitales, al tiempo de instrumentar otras estrategias como la capacitación del personal de salud y la puesta en marcha de brigadas. ¿Qué opinión les merecen estas acciones? América, me gustaría escuchar sobre este punto tu opinión al respecto. Con todo gusto, Yacir. Pues mira, yo creo que fue muy importante el elemento que destacó el gobernador hoy en su informe, de poner en marcha el programa emergente tanto de apoyo a la economía en este momento de pandemia, como el fondo de emergencia contra el COVID y todas las acciones que en materia de salud se pusieron en marcha para poder pasar un año con un poquito de menos problemas en materia sanitaria y también en materia económica. Creo que son muchos y muy buenos los números porque se ha situado a Tlaxcala y las acciones y las decisiones que ha tomado el gobernador Marco Mena como pues una de las mejores en todo el país. No por nada se ha llevado a cabo una muy buena calificación. El hecho de que fuimos el primer estado en tener o en retrasar el número de contagios, en tener además menores casos o los casos con mayor atraso de contagio en Tlaxcala, creo que fueron muy buenos, pero además el hecho de que también Tlaxcala fue la primera entidad en pasar a semáforo amarillo. Creo que fue muy importante el hecho de que el gobernador resaltó que a pesar de tratarse de un año muy complicado y que todavía seguirá la complicación justamente por la pandemia, todavía hay mucho que hacer. A mí me llamó mucho la atención y me gustó su mensaje en torno a que el gobierno de Tlaxcala seguirá siendo responsable. Él dijo así tajantemente que no hay pretexto, que no hay excusas y que el gobierno de Tlaxcala va a seguir siendo responsable en la materia. De entrada, creo que el mensaje es muy claro de que no solamente se siguen las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, sino que los apoyos los programas que ha puesto en marcha para reactivar la economía están funcionando muy bien y prueba de ello pues son todos los empleos que se han logrado mantener y rescatar. Eric Fernández, un tema que a ti te interesa muchísimo es el de la economía. En el mensaje de este jueves, el gobernador fue muy enfático al mencionar que se debió buscar un equilibrio entre la salud, conservar la salud, pero también conservar la economía. ¿Tú cómo ves las acciones que tomó la administración estatal para justamente conservar el equilibrio entre salud y economía? A mí me parecieron muy importante porque no hay que olvidar que Tlaxcala fue el primer estado que entró en esta etapa de contingencia una semana antes que a nivel federal se había anunciado, donde ya las actividades tenían que ir en descenso. Quizá todos en ese momento esperábamos que se manejara como en la anterior pandemia del H1N1, en donde nos íbamos a ir quizá una semana o el periodo de vacaciones, recordemos bien, de marzo, pero
Bueno, pues resulta que no. Sin embargo, hay que decirlo y hay que reconocer que a nivel federal y a nivel local, en este caso de Tlaxcala, pues como también a los ciudadanos, nos agarró demasiado desprevenidos. No sabíamos cómo manejar esta situación, mucho menos en el ámbito económico. Estábamos viendo los ejemplos de Francia, de Alemania, de España, y imaginábamos un colapso, pero no de esa magnitud. Aquí lo rescatable es que se pudo equilibrar tanto los momentos en el que la sociedad tenía que empezar a aprender a manejar los momentos de pandemia, como también la economía. Si bien es cierto, también hubo preocupación por las micro, pequeñas y medianas empresas, que creo que fueron aquellas las que más están sufriendo, y hoy lo vemos en las cifras del INEGI, que han cerrado un gran número o importante de pequeñas y medianas empresas en ese sentido, en que no supieron prever una situación de la que no conocíamos. Entonces, yo creo que el gobierno del estado hizo bien en no frenar, poner todo el freno de mano para que no colapsara la economía, y yo creo que la manera en que fuimos aprendiendo los ciudadanos, como también los empresarios, las propias instituciones de gobierno, en no cerrar de manera general, pues yo creo que fue un acierto importante, porque también permitió hacer un equilibrio entre lo que estaba pasando con la salud y la economía. Entonces, para mí, ese momento fue crucial de cómo se inició a tiempo, se adelantó un poco, y desde luego también cómo fue manejando la plataforma económica, la de salud. Además, Miriam Bueno, el gobernador, destacó que para implementar estas medidas, estas acciones, no se recurrió a la fuerza pública. Hubo voces, lo decía él, que divergieron en este sentido, pero la realidad es esa, no se recurrió a la fuerza pública, pues para poder implementar estas medidas, Miriam. Así es, Yacir, efectivamente el gobernador hizo mucho énfasis en su discurso con respecto a las medidas, pero como bien lo dicen mis compañeros, finalmente en Tlaxcala se actuó de manera anticipada. Recordamos todos ese fin de semana largo, que todos los niños estaban muy emocionados porque era un fin de semana pues largo, y pues en cuanto se dio a conocer estas medidas, los primeros casos en México, bueno, el gobierno del estado tomó una decisión muy determinante, el hecho de que se haya tomado esta medida previa. Digo, en Tlaxcala todavía tardamos en registrar casos, había 2 semanas, 3 semanas, creo que hasta la tercera se registró el primer caso después del confinamiento, bueno, de que enviaron al confinamiento, pero creo que el gobierno hizo las acciones pertinentes correspondientes, hizo una campaña donde medios de comunicación participamos con respecto a sugerir a la gente, a recomendar a la gente, a concientizar a la gente, pero sobre todo lo más importante fue que también puso en marcha estas brigadas que fueron fundamentales, considero yo, para poder hacer frente a esta pandemia que, bueno, finalmente creo que debemos aprender a vivir de ahora en adelante con este tema del COVID. Y además, bueno, al suspender actividades comerciales y también, bueno, reducir la movilidad, como lo acaba de mencionar Eric Fernández, bueno, también se pusieron en marcha otras acciones. La prevención, también lo acaba de decir Miriam, te insisto a ti, ahora te pregunto a ti, Edgardo Cabrera, ¿se tomaron a tiempo las medidas para que se redujera la propagación de la COVID-19? Pues yo considero que sí se actuó a tiempo. Lo dijo el propio gobernador hace un rato en su mensaje. Se actuó de manera acelerada y no se dejó pues correr o esperar a que la federación pues determinara las medidas que se iban a poner en marcha. Yo creo que eso es importante lo que dice el gobernador Marco Mena cuando habla de que en Tlaxcala se adelantó este tema de la suspensión, del no regreso a las aulas de manera presencial. Creo que eso es importante y ese es un dato que él destacó, el asunto de decir que durante varias semanas Tlaxcala fue de los pocos estados que no registraron casos de contagios. También pasaron muchas semanas para que se registrara el primer deceso y yo creo que eso obedece a la política implementada. Pero yo me quisiera remitir más bien a la parte final de lo que dijo el gobernador en su discurso, porque finalmente buena parte del mensaje que dio el día de hoy lo ocupó el tema de la pandemia. Sin duda alguna lo tenía por qué
emplear tanto tiempo porque finalmente es algo que nos está afectando en materia sanitaria, en materia económica. Y al final dijo algo muy importante, dijo, a ver, para el 2021, palabras más, palabras menos, dijo, ni se hagan ilusiones, ¿no? Esto va a seguir mal, que dijo en materia de recursos para los estados, pues vamos a estar muy castigados y entonces pues no hay que tener o no hay que echar las campanas al vuelo. Eso se me hace muy interesante y muy importante. Creo que es algo que se reconoce en este discurso. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Yacir Zárate Méndez. Les doy la bienvenida a esta mesa de análisis a propósito del cuarto informe de gobierno de Marco Mena. En esta oportunidad, esta mesa de análisis pues se realiza a la distancia, se efectúa de esta manera por las condiciones sanitarias de todos sabidas. En esta ocasión pues me acompañan importantes analistas, periodistas que analizarán a fondo el mensaje que este 3 de diciembre de 2020 ha emitido el gobernador Marco Mena. Me da muchísimo gusto saludar y además en una mesa con equidad y paridad de género, en primer término a América Montoya. Muy buenas tardes, América. Hola Yacir, hola a todos los que están en este grupo y muy buenas noches a quienes están siguiendo este programa especial. A Constanza Guarneros. ¿Cómo estás, Constanza? Muy buena tarde. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Saludos a todos los compañeros periodistas y también, desde luego, saludos a la audiencia que en este momento nos está siguiendo a través de todos los medios de comunicación. Saludo también a Miriam Bueno. ¿Cómo estás, Miriam? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Saludo a Eric Fernández. Eric. Saludo también a Edgardo Cabrera. Edgardo. Hola, ¿qué tal, Yacir? ¿Cómo estás? Saludos a todos. Y finalmente, también saludo a nuestro muy importante compañero que en esta oportunidad también, como en otras ocasiones, nos ha acompañado, Víctor Hernández. ¿Cómo estás, Víctor? Yacir, es un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. Buenas noches. Pues bien, compañeros, un tema obligado, justamente como le decía hace un momento en la presentación, es el de la pandemia. En Tlaxcala se tomaron medidas preventivas muy temprano. Se pidió a la población, por ejemplo, que se quedara en casa, se inició la reconversión de hospitales, al tiempo de instrumentar otras estrategias como la capacitación del personal de salud y la puesta en marcha de brigadas. ¿Qué opinión les merecen estas acciones? América, me gustaría escuchar sobre este punto tu opinión al respecto. Con todo gusto, Yacir. Pues mira, yo creo que fue muy importante el elemento que destacó el gobernador hoy en su informe, de poner en marcha el programa emergente tanto de apoyo a la economía en este momento de pandemia, como el fondo de emergencia contra el COVID y todas las acciones que en materia de salud se pusieron en marcha para poder pasar un año con un poquito de menos problemas en materia sanitaria y también en materia económica. Creo que son muchos y muy buenos los números porque se ha situado a Tlaxcala y las acciones y las decisiones que ha tomado el gobernador Marco Mena como pues una de las mejores en todo el país. No por nada se ha llevado a cabo una muy buena calificación. El hecho de que fuimos el primer estado en tener o en retrasar el número de contagios, en tener además menores casos o los casos con mayor atraso de contagio en Tlaxcala, creo que fueron muy buenos, pero además el hecho de que también Tlaxcala fue la primera entidad en pasar a semáforo amarillo. Creo que fue muy importante el hecho de que el gobernador resaltó que a pesar de tratarse de un año muy complicado y que todavía seguirá la complicación justamente por la pandemia, todavía hay mucho que hacer. A mí me llamó mucho la atención y me gustó su mensaje en torno a que el gobierno de Tlaxcala seguirá siendo responsable. Él dijo así tajantemente que no hay pretexto, que no hay excusas y que el gobierno de Tlaxcala va a seguir siendo responsable en la materia. De entrada, creo que el mensaje es muy claro de que no solamente se siguen las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, sino que los apoyos los programas que ha puesto en marcha para reactivar la economía están funcionando muy bien y prueba de ello pues son todos los empleos que se han logrado mantener y rescatar.
Eric Fernández, un tema que a ti te interesa muchísimo es el de la economía. En el mensaje de este jueves, el gobernador fue muy enfático al mencionar que se debió buscar un equilibrio entre la salud, conservar la salud, pero también conservar la economía. ¿Tú cómo ves las acciones que tomó la administración estatal para justamente conservar el equilibrio entre salud y economía? A mí me parecieron muy importante porque no hay que olvidar que Tlaxcala fue el primer estado que entró en esta etapa de contingencia una semana antes que a nivel federal se había anunciado, donde ya las actividades tenían que ir en descenso. Quizá todos en ese momento esperábamos que se manejara como en la anterior pandemia del H1N1, en donde nos íbamos a ir quizá una semana o el periodo de vacaciones, recordemos bien, de marzo, pero bueno, pues resulta que no. Sin embargo, hay que decirlo y hay que reconocer que a nivel federal y a nivel local, en este caso de Tlaxcala, pues como también a los ciudadanos, nos agarró demasiado desprevenidos. No sabíamos cómo manejar esta situación, mucho menos en el ámbito económico. Estábamos viendo los ejemplos de Francia, de Alemania, de España, y imaginábamos un colapso, pero no de esa magnitud. Aquí lo rescatable es que se pudo equilibrar tanto los momentos en el que la sociedad tenía que empezar a aprender a manejar los momentos de pandemia, como también la economía. Si bien es cierto, también hubo preocupación por las micro, pequeñas y medianas empresas, que creo que fueron aquellas las que más están sufriendo, y hoy lo vemos en las cifras del INEGI, que han cerrado un gran número o importante de pequeñas y medianas empresas en ese sentido, en que no supieron prever una situación de la que no conocíamos. Entonces, yo creo que el gobierno del estado hizo bien en no frenar, poner todo el freno de mano para que no colapsara la economía, y yo creo que la manera en que fuimos aprendiendo los ciudadanos, como también los empresarios, las propias instituciones de gobierno, en no cerrar de manera general, pues yo creo que fue un acierto importante porque también permitió hacer un equilibrio entre lo que estaba pasando con la salud y la economía. Entonces, para mí, ese momento fue crucial de cómo se inició a tiempo, se adelantó un poco, y desde luego también cómo fue manejando la plataforma económica, la de salud. Además, Miriam Bueno, el gobernador, destacó que para implementar estas medidas, estas acciones, no se recurrió a la fuerza pública. Hubo voces, lo decía él, que divergieron en este sentido, pero la realidad es esa, no se recurrió a la fuerza pública, pues para poder implementar estas medidas, Miriam. Así es, Yacir, efectivamente el gobernador hizo mucho énfasis en su discurso con respecto a las medidas, pero como bien lo dicen mis compañeros, finalmente en Tlaxcala se actuó de manera anticipada. Recordamos todos ese fin de semana largo, que todos los niños estaban muy emocionados porque era un fin de semana pues largo, y pues en cuanto se dio a conocer estas medidas, los primeros casos en México, bueno, el gobierno del estado tomó una decisión muy determinante, el hecho de que se haya tomado esta medida previa. Digo, en Tlaxcala todavía tardamos en registrar casos, había 2 semanas, 3 semanas, creo que hasta la tercera se registró el primer caso después del confinamiento. Continuamos en esta mesa de análisis sobre el cuarto informe de gobierno de Marco Mena. A pesar de las crisis sanitaria y económica por la pandemia, Tlaxcala se ha mantenido sin deuda pública y a contracorriente ha logrado recuperar la tendencia de crecimiento económico que mantenía antes de la emergencia sanitaria. ¿Qué pueden comentar sobre este tema? En concreto, tú, Edgardo Cabrera, ¿qué nos puedes decir sobre esta radiografía, este análisis, estos señalamientos que hacía el gobernador sobre estos temas puntuales? Sí, bueno, en este tema en materia económica y generación de empleo, yo creo que sin duda el balance que presenta el gobernador Marco Mena es interesante, porque no solamente es el balance de este año, de este 2020 caótico, sino hace una recapitulación de lo ocurrido en 2018 y 2019, y es donde a mí me llama la atención. Finalmente, el gobierno de Tlaxcala traía buena inercia, derivada también de lo que se hizo en el sexenio anterior. Ese impulso permitió que en el transcurso de este 2020, cierre de 2019 y principios de 2020,
se tuvieran muy buenos resultados en materia económica. Tlaxcala llegó a estar considerado como una de las entidades con mayor crecimiento económico y fortaleza en el desarrollo y en la generación de empleos. Pero sí, sin duda alguna, cuando llega la pandemia, pues la cifra, como en todo el país, empieza a caer, los resultados empiezan a ser negativos, pero en el balance que da, el día de hoy el gobernador llama la atención estos datos. Se traía una inversión de 1.300 millones de dólares hasta al cierre de 2019, y con todo y pandemia, pues habla de que la inversión alcanzó los 1.600 millones de dólares, que yo creo que sin duda esa es una cifra positiva. En materia de empleos, pues vuelve a destacar, aún con todo y la pandemia, pues se ha logrado recuperar empleos que se perdieron en los meses más crudos de la recesión derivada por el COVID-19, y destaca precisamente la llegada de importantes inversiones. Creo que todo esto pues habla de un panorama sí malo en materia económica como en todo el país, pero finalmente parece que Tlaxcala, y derivado de estas acciones que se implementaron, ha logrado librar buena parte pues, de esta tendencia negativa. Yo insisto, y también lo dijo el gobernador, el tema no es ahorita, no es el cierre de este año, sino lo complicado va a empezar a partir del 2021, cuando los gobiernos, y hizo mucho énfasis, los gobiernos dejen de recibir el presupuesto que se tenía en los anteriores años. Con la caída de la economía, las participaciones serán menores, y veremos ahí finalmente si este tema de los empleos se pueden mantener, ya no que se generen mal, sino que se mantengan los que actualmente se tienen, Yacir. Sin embargo, Miriam Bueno, también lo destacaba el gobernador, gracias a esta serie de actividades, de programas que se pudieron implementar en estos últimos meses, se logró la conservación de 6.700 empleos. El gobernador destacaba que se trata de la crisis económica más fuerte desde 1929. Miriam. Así es, Yacir, efectivamente, pues creo que las acciones también que tomó el gobierno en este sentido, en materia económica, los diversos programas que implementó, pues ayudó a que sobre todo se conservaran estos empleos, que empresas pues no tuvieran que cerrar debido a la pandemia. Creo que el gobierno ha hecho muchas acciones, pero también ha implementado programas que pueden ayudar y apoyar a empresarios para conservar estos empleos, que sin duda alguna, algo que resaltó, pues hoy se tiene una cifra histórica mucho mayor a la que él recibió cuando empezó su administración. Y creo que en este sentido, él también se comprometió a seguir trabajando. Y también algo que hace un momento tú comentabas, ¿no? Esto lo hace sin adquirir deuda pública. Y creo que esto es muy importante porque, a final de cuentas, está haciendo todo a la par, ¿no? O sea, de alguna manera Tlaxcala es uno de los estados que económicamente ha crecido, sí ha logrado crecer, lo que no ha hecho el gobierno federal en todo el país. Tlaxcala sí logró crecer y logró incrementar y mantener el mayor número de empleos. En este tema de la pandemia también lo está logrando, y creo que los programas y acciones que va a implementar después como bien lo dijo Edgardo, lo más difícil viene el próximo año, pero creo que con estas acciones que él ha tomado y con la experiencia que ya tiene de los años anteriores, creo que, si bien es cierto, a lo mejor algunos se van a perder, pero creo que el gran objetivo y la meta es que la mayoría de estos se puedan conservar. Además, Constanza, se destaca en este informe que ya para agosto y septiembre los empleos reportados en el IMSS, es decir, los que cuentan con seguridad social, alcanzaban los 99.807. También destacaba el gobernador pues la llegada de empresas, lo acaba de mencionar también Miriam. Constanza, aparte de estas cifras que se mencionan en el informe de gobierno, ¿tú qué pulso has recogido por parte del sector privado? ¿Qué idea tienen desde el empresariado pues sobre estas acciones y sobre los programas que se han implementado para paliar la crisis económica y de salud por la COVID-19? Constanza.
Pues fíjate que efectivamente, platicando con algunos empresarios, que en un año de pandemia crítico, que pues está prácticamente pues quedándose sin un recurso económico, en Tlaxcala haya esta posibilidad de crecimiento. Ya lo mencionaba hoy en el informe el gobernador. Bueno, él decía sobre la creación de la instalación de nuevas empresas en Tlaxcala. Estas empresas que habla sobre la energía solar, que bueno, lo que le está pasando el gobierno a este tipo de empleos. Bien dijo que son las empresas del futuro. Creo que con eso se está garantizando un empleo bien remunerado, un empleo por un lapso largo en Tlaxcala, y creo que debe reconocerse. Yo insisto, el hecho de que los establecimientos sigan operando en Tlaxcala, el comercio es que genera el mayor dinamismo económico, genera los empleos que concentran el mayor número de la entidad. El hecho de que se esté generando este dinamismo económico y que se esté conservando el número de empleos. Y bueno, sí es de reconocerse el hecho de que en tiempos de pandemia haya buenos empleos y que están viendo que sean mejor remunerados y que sean a largo plazo, y que, bueno, haya inversionistas que están interesados en llegar a territorio tlaxcalteca. Muy bien, bueno, pues también como lo mencionaba el gobernador, en el caso de las cifras van más allá de un número frío, más bien es cada uno de estos apoyos se convierten pues en un auxilio, en un beneficio para las familias. Bien, bueno, pues ahora, apenas el mes pasado el gobernador entregó a la población el distribuidor Tlaxcala, parte esencial de la modernización y ampliación de la carretera Tlaxcala-Pisaco, que se convierte ahora en una de las vías más seguras para los aproximadamente 70,000 vehículos que día con día la recorren. Y entre otros beneficios, reporta la reducción de tiempos de traslado, no solo para quienes viven o vivimos aquí en el estado, sino para quienes tienen la necesidad de viajar, por ejemplo, a entidades como Veracruz o Guerrero. Podemos considerar esta obra como emblemática de gobierno actual. Eric Fernández, tú que vives allá en Apizaco y que, bueno, en varias oportunidades hacías el señalamiento, has hecho el señalamiento de esta necesidad de hacer algo con esta vía carretera. Eric. Claro que sí, Yacir. Bueno, bien lo recordarás que en distintas ocasiones en los micrófonos hacíamos la referencia e incluso puntualizaba que había que hacer lo que se tenía que hacer, pero que era ya. ¿Por qué? Primero por el número de víctimas que también cobró esa ya complicada y entonces carretera que reflejaba una carretera del siglo pasado. Con esta carretera emblemática, que por supuesto tendrá que sellar al gobierno de Marco Mena, pues nos da una orientación de dónde quiere ir Tlaxcala. A los tlaxcaltecas nos cuesta mucho adaptarnos a estos cambios. Recordemos cuando empezó la obra, pues comenzaron precisamente estas muestras de cuando no estamos acostumbrados a las grandes obras de impacto, pues a quejarnos que porque habían cerrado, que si no había planeación, que si hubiera esto, que si hubiera lo otro. Me refiero por qué las tlaxcaltecas no estamos acostumbrados, porque esto es habitual en una ciudad muy grande, una ciudad como la de México, en la que constantemente hay cierre de carreteras, en la que constantemente hay obras de impacto o incluso algunas de reparación o de remediación. Entonces, cuando comenzamos a ver estos nuevos mecanismos y plantear una carretera de este tamaño, pues yo creo que ningún tlaxcalteca tampoco estaba dimensionando el beneficio que se tiene. Y creo que llegamos al punto en donde tanta queja después se convirtió en agradecimiento. Y hoy los que circulamos constantemente en esta carretera, agradeciendo dos aspectos: la facilidad de traslado, pero también la seguridad de que más allá de los incidentes que por cultura vial no tenemos, y no solamente me refiero a los tlaxcaltecas, sino de manera general en este país, pues se generaron algunas circunstancias al inicio o en el mismo desarrollo de la obra. Pero hay que reconocer que ya una vez inaugurada la carretera, no ha habido percances mayores, y eso habla entonces que fue una carretera bien planeada. Ahora, viene un anuncio de esta ampliación, de esta mecanización hacia otros esquemas que pueden beneficiar a la población de San Pablo Apetatitlán, a la población de Apizaco de manera directa, para generar ese especie de cinturón y lograr la conectividad que tanto Tlaxcala necesitaba. A mí me parece importante, incluso pone el reto para las próximas autoridades, las que lleguen, que también planeen y que vayan pensando en que si no se moderniza
una infraestructura carretera como esta, pues sencillamente vamos a llegar al punto donde nuevamente vamos a ver carreteras totalmente anquilosadas, totalmente fuera del contexto que ya necesita Tlaxcala, porque hoy que recorremos estos tramos carreteros nos damos cuenta de la gran cantidad de industrias que la utilizan para beneficio, para rapidez, pero también para personas que de alguna u otra manera, por emergencia, por distracción, por paseo, por turismo, hacemos uso de esto. Entonces ya era el momento en que Tlaxcala empezara a ver obras de impacto y ver obras en las que se asimilaran a otras entidades de la República, porque hay que recordar que antes de esto decíamos, sucede en Puebla, sucede en Querétaro, sucede en el Estado de México, pero ¿por qué en Tlaxcala no? Reitero, creo que la crítica viene para el ciudadano cuando comenzó esto. Queremos las cosas rápido y queremos las cosas que se hagan, pero pues cuando dimos el tiempo, hoy podemos visualizar que fue al final de cuentas un beneficio para todos los tlaxcaltecas y desde para la región. Y con respecto a este punto también, América Montoya, de la infraestructura, pues también se anuncia ya para el próximo año mejoras y una intervención en el caso de este auténtico nudo vial que está allá en la Y. Siempre se ha destacado el papel, el punto estratégico, geográficamente hablando, que tiene Tlaxcala. Con la modernización de este espacio también, lo mencionaba el gobernador, pues se van a poder agilizar los tiempos de transporte de personas y de mercancías, ¿no, América? Efectivamente, Yacir, bueno, dio anuncios importantes hoy en materia de infraestructura, por ejemplo, la construcción de la carretera Xicotencatl, que abarcaría, que se construiría en la Y, en el tramo de la Y, y que requerirá una inversión de 216 millones de pesos. También anunció este tramo carretero del zoológico a Chautempan, el remozamiento de la carretera vía corta, y otro anuncio muy importante que me parece es este centro internacional de entrenamiento de altura en el centro vacacional La Malinche, con una inversión muy importante, con polos diferentes de desarrollo para el estado de Tlaxcala, que significa, por supuesto, crecimiento, mayor economía. Sí hay que insistir en ese punto que ya se ha abordado varias veces en esta mesa, el hecho de que Tlaxcala, a pesar de la inversión millonaria en estas obras, no se endeude, que siga teniendo finanzas sanas y que siga creciendo de alguna manera. Este proyecto del distribuidor vial, que significó una inversión de casi 800 millones de pesos, se construyó o abarcó 4 kilómetros de carretera en un tramo que era muy complicado, muy peligroso, muy riesgoso, y que hoy por hoy se ha convertido, sí, en una obra de mucho impacto que nunca se había hecho en Tlaxcala, por lo menos en los últimos 30 años. En el mes de agosto se espera el último informe del gobernador y seguramente tendremos detalle ya de estas obras concluidas. Y además, bueno, Víctor, también tú ya de alguna manera lo anticipabas, el próximo año vendrán muchas restricciones de carácter presupuestario. ¿Tú cómo lo avisoras? Pues el próximo año, Yacir, lo dijo el gobernador, va a ser muy complicado porque ya se van a resentir los efectos de la pandemia, sobre todo en el tema económico. Tlaxcala va a dejar de recibir más de 500 millones de pesos del presupuesto federal. Además, va a tener que seguir apoyando a las microempresas que están siendo afectadas por la situación económica. Va a tener que seguir apoyando a las personas vulnerables con este programa Supérate de combate a la pobreza extrema, y va a tener que seguir cumpliendo con todos esos ofrecimientos. Siguen las obras, sigue la obra pública y con menos recursos. Entonces, la situación económica el próximo año no va a ser fácil. También habrá que destinar una parte importante para el tema de la pandemia, el tema de los medicamentos, la atención hospitalaria, la distribución de los mismos medicamentos, donde seguramente el gobierno federal pues va a dejar una parte a los estados del país, y también pues esto se va a complicar un poco más porque tenemos un megaproceso electoral en Tlaxcala, donde pues como lo dijo el gobernador, las pasiones se desbordan y muchas veces eso genera inestabilidad, genera confrontación, genera resentimientos, genera pues polarización de la vida política, lo que también le pega mucho al avance económico de un estado. Pero si el gobierno de Tlaxcala sigue manejando las finanzas, la economía con responsabilidad, sin endeudarse, priorizando su gasto, porque si bien es cierto que la obra pública detona la economía, hay de obras a obras, y las que acaban de mencionar hace unos momentos son obras de mucha necesidad social, de mucho impacto social. Tan solo esta obra del distribuidor vial
del Molinito, pues está ahí, por ahí es un flujo vehicular de más de 70,000 vehículos todos los días, entonces es de mucho beneficio colectivo. Entonces, pues el gobernador en su mensaje final prácticamente anunció que pues se iba a reactivar la recuperación económica de Tlaxcala, además del tema político con las elecciones libres y también con enfrentar pues ya la pandemia, lo que resta de esta pandemia del COVID-19. Bien, bueno, pues estamos llegando prácticamente al final de esta mesa de análisis. Les pregunto a nuestros panelistas, con un minuto de respuesta, ustedes saben cómo son los tiempos en televisión, ¿cuál es el balance general que hacen ustedes de este cuarto año de gobierno de Marco Mena? Empiezo contigo, Constanza Guarneros. Ok, muchas gracias. Bueno, el balance de este cuarto informe de gobierno para mí creo que es positivo, porque quiero resaltar que en el tema, por ejemplo, de la carretera, nosotros en alguna ocasión, en un solo día, dimos cobertura a 8 accidentes de la carretera Tlaxcala a Pisaco. Creo que este tema que hizo mención Eric Fernández fue muy importante porque fueron en varias ocasiones que cubríamos, de verdad, ustedes sabrán la cobertura que nosotros damos del hecho vicioso, cubríamos hasta en un día 4 accidentes. Bueno, de las primeras horas de 7 de la mañana a 9 de la mañana, 4 accidentes seguiditos en esta carretera, precisamente por el número de vehículos que circulan por ahí. Creo que fue muy benéfica esta acción. Además, creo que circular por esta vía de comunicación se muestra el desarrollo de Tlaxcala. Y también quiero resaltar, creo que este cuarto informe de gobierno fue muy importante porque hay que hacer un comparativo con las administraciones anteriores para poder ver este avance que se ha logrado. Recordemos en la administración, por ejemplo, de Sánchez Anaya, a lo mejor se enfocó a hacer un centro de convenciones, se enfocó a centros de salud, otra administración de Héctor Ortiz, que pues sí, se preocupó por una autopista, se preocupó también por mejorar las condiciones en los hospitales, se preocupó por una carretera a doble carril a Calpulalpan, y bueno, la administración anterior creo que también más obras de infraestructura de menor impacto. Creo que esta administración, con el tema de que no hay deuda pública en Tlaxcala, pues ahora creo que sin deuda pública se ha logrado una inversión millonaria con el tema de las carreteras, con el tema del hospital, el Hospital General. A mí me tocó hacer uso del servicio del Hospital General actual, la verdad, muy deficientes, las instalaciones muy deprimentes. Creo que con este tipo de obras, pues se ve el avance de una buena administración, pues de un gobierno que se preocupó por obras de gran impacto. Otro que quiero resaltar es, por ejemplo, bueno, lo que anunció el gobernador sobre la mejora de la carretera vía corta, donde actualmente en la vía corta ocurren varios accidentes. Constantemente nos están reportando accidentes por choques, por atropellamientos. Entonces, creo que esta obra anunciado, ojalá tenga el mismo impacto que se logró con la modernización de Tlaxcala a Pisaco. Y bueno, también quiero mencionar que, bueno, pese a pandemia, pese a reducción presupuestal que está anunciando del próximo año y pese a ser un gobierno más corto, porque no estamos hablando de un sexenio, estamos hablando de un gobierno de 4 años, 8 meses, se logró un buen desarrollo en Tlaxcala. Con eso cierro mi comentario. Muchísimas gracias, Constanza. Edgardo Cabrera, tu síntesis. Gracias, Yacir. Bueno, pues yo me quedaría con lo último que dijo el gobernador Marco Mena, esta frase donde dijo que superaremos la pandemia, reactivaremos la economía y tendremos elecciones libres. Yo creo que los datos dados a conocer el día de hoy, buena parte los tuvo o estuvieron relacionados con la pandemia, sin duda es el tema de este año,
es además la pandemia lo que marcará el gobierno de Marco Mena y de todos los gobiernos a nivel mundial. Por los datos, estamos hablando de más de 1,300 tlaxcaltecas que perdieron la vida. También destacar en este mensaje esa parte humana que tuvo el gobernador cuando hace un reconocimiento a la labor y a la trayectoria y manda las condolencias a la familia del senador Joel Molina. Se me hace un mensaje importante, algo que la verdad tenía que ser. He escuchado, por ejemplo, el día que se arrancó el proceso electoral, que inició el proceso electoral, cuando en el ITE nadie pues habló y mandó sus condolencias por las más de 1,300 familias que han perdido a un ser querido a causa de la pandemia. El gobernador no lo dejó escapar, mandó las condolencias a Joel Molina, a las familias de los 2 alcaldes que perdieron la vida a causa del COVID, el de Amajag y el de Mazatecosco, y a todos los tlaxcaltecas. Eso se me hace importante. Yo me quedo con esa parte humana y con la parte electoral, cuando hace también este señalamiento donde dice en Tlaxcala habrá elecciones libres, pero llamó a los actores políticos a no desbordar pasiones. Creo que eso es importante. El saldo lo considero positivo y parece que es la semana del gobernador porque indirectamente, pues él, o diría muy directamente, pues él tuvo que ver en la coalición que se concretó y que se anunció el 1 de diciembre. La coalición entre la primera que se oficializa en Tlaxcala, bueno, por lo menos en este anuncio, la del PRI, la del PAN, la del PRD, PS y el Partido Alianza Ciudadana, pues finalmente el principal constructor de esta alianza es él. Se le debe a él finalmente estos acuerdos. El día de hoy presenta este informe y finalmente yo insisto, los datos que da a conocer el día de hoy, buena parte de los indicadores positivos se derivan de los años anteriores y que este año 2020 estará marcado por la pandemia. Yo me quedaría con eso. Gracias, Yacir, y gracias a todos los que participaron en este programa. Gracias. Muchas gracias, Edgardo. Miriam Bueno, ¿cuál es tu resumen, tu perspectiva de este cuarto año de la gestión de Marco Mena? Pues mira, hay varios puntos que son muy importantes en lo económico, el tema de los empleos, en la educación. Ya no pudimos hablar acerca de las becas, estas becas que han sido tan importantes para los alumnos, pero sobre todo lo que yo destaco, la beca la beca del gobernador, otras becas que dan a alumnos. Lo que siempre he destacado de esto es que se les dan a alumnos como una motivación, alumnos que tengan buenas calificaciones y que pues no cuenten con recursos económicos para seguir estudiando, ya sea en México o en el extranjero. Ese es por el lado del tema de la educación. Por el lado del tema de la salud, yo seguiré destacando el trabajo que han hecho las brigadas que ha sido tan importante porque creo que esta labor que ellos han hecho ha permitido que muchas personas puedan, ahora sí, una vez que son detectados como positivos, pues puedan guardarse en su casa sin contagiar a más familias, sin contagiar a la demás gente, pero sobre todo que la Secretaría de Salud hace este seguimiento de su salud, que les llevan los medicamentos. También otra de las brigadas que quiero destacar es la Ruta por tu Salud, que a pesar de que, bueno, todos estamos ahora sí preocupados por lo del tema del COVID, estas brigadas de Ruta por tu Salud, pues no descuidan la otra parte, ¿no? De personas vulnerables, personas diabéticas, que se puedan hacer mastografías, análisis de laboratorio, y creo que eso también hay que destacarlo. Y yo al final también me quedo con el tema del llamado que hizo el gobernador, ¿no? Previo a las elecciones, pues ya de cara al 2021, este llamado de unidad y no de división. Muchas Esto gracias, es todo, Miriam. y muchas gracias. Muchas gracias, Miriam. Víctor Hernández, ¿cuál es tu balance de este cuarto año de gobierno de Marco Mena? Pues Yacir, yo considero que el gobernador Marco Mena llega a su cuarto año de gobierno en su mejor momento. Las encuestas, otra vez me refiero a ellas, lo ubican como el segundo mejor en enfrentar la pandemia del COVID-19. También ubican a otras encuestas como de los mejores gobernadores que ha tenido en esos momentos este país, los mejores evaluados. Y en términos económicos, los indicadores económicos muestran a Tlaxcala
con mayor crecimiento a pesar de los efectos que ya comentamos por la pandemia, tanto en inversión como en empleo, y también han destacado el cero endeudamiento público que tiene Tlaxcala, lo que pues ha llamado mucho la atención de entidades altamente industrializadas como Querétaro, como Nuevo León, donde ellos han tenido un estancamiento mientras Tlaxcala sigue adelante. Creo que está en su mejor momento, vienen los momentos más complicados para un gobernador, que es controlar su propia sucesión gubernamental y sobre todo porque el tema político pues a veces sale del control por las pasiones que ahí se desbordan. Está teniendo el control tanto del Estado, donde se respira un ambiente de paz social, de gobernabilidad, no se ven conflictos en el interior del Estado. En materia de seguridad, Tlaxcala es el segundo estado con menos índices delictivos de este país, entonces yo creo que todavía es manejable esta situación que se viene por lo complicado del proceso electoral. Y muchas gracias. Muchas gracias, Víctor. América Montoya, ¿cuáles son tus conclusiones? Bueno, creo que coincidimos muchos en que la característica principal de este informe pues, estuvo enmarcado en la pandemia por el COVID-19. A mí me gustó el cuidado que se tuvo en este mensaje hoy del gobernador en cuanto a forma y fondo. Y me refiero, por ejemplo, a la forma en la que hoy se decidió la estrategia para enviar este mensaje a los tlaxcaltecas. A diferencia de los años anteriores, en donde veíamos un centro de convenciones completamente lleno, hoy solamente se dispuso de 230 sillas aproximadamente para los invitados. Seguramente fue muy difícil, Yacir, el elegir quiénes serían los invitados, ¿no? Estuvieron, por supuesto, presidentes municipales, estuvieron diputados locales y federales, estuvieron integrantes del Poder Judicial también, y bueno, algunos invitados especiales, estuvieron también los exgobernadores de Tlaxcala, pero creo que se extremaron las medidas hoy para cuidar mucho la forma, para cuidar que los tlaxcaltecas, pues en un ejercicio con tantas personas, no tuviéramos riesgos. Eso en cuanto a la forma. En cuanto al fondo, bueno, coincido con todos los números que ya se dijeron, fue muy bueno para los tlaxcaltecas saber que a pesar de la circunstancia mundial, no fue un año tan malo para Tlaxcala, no nos ha ido tan mal. Estamos tranquilos en materia económica porque efectivamente se trata de uno de los estados con mayor crecimiento a nivel nacional. En materia de seguridad, yo diría que faltaron un poquito, para mi gusto, un poquito de más números. El tema de seguridad creo que quedó un poquito al margen, pero sí se dijo algo importante y real, el hecho de que Tlaxcala sea la segunda entidad con el menor índice delictivo en todo el país. Creo que también es muy bueno. El asunto de las becas, por ejemplo, que ya se mencionó y que es uno de los programas que ha sido muy exitoso en este gobierno estatal, que ha beneficiado a más de 19,000 estudiantes, creo que también es un asunto para destacar. Otra señal de que las cosas se están haciendo bien en Tlaxcala, y no solamente por parte del Ejecutivo, creo que es muy importante la coordinación que tiene con los ayuntamientos, que además el gobernador reconoció eso, el trabajo coordinado para lograr abatir el contagio del COVID-19, pero también lo que se hace en otras materias. Por ejemplo, el trabajo o la mención especial que hizo al trabajo de modificar la ley para facilitar los trámites de adopción, creo que ese también es un tema muy importante. El hecho en otra materia, en la materia educativa, de que Tlaxcala contará por primera vez con un campus del Instituto Politécnico Nacional. Ya escuchábamos además detalles del mismo con materias de alta especialidad que tienen que ver con transporte, con inteligencia artificial y con temas que a lo mejor en Tlaxcala veíamos un poquito lejos. Creo que también es de destacar. Y bueno, pues yo me quedaría también con el mensaje final, la contundencia con la que el gobernador se refirió al trato y a las decisiones que se deben tomar en torno a la pandemia. Él dijo, yo insisto, así empecé esta noche y terminaría con ello, dijo que el gobierno seguirá trabajando seria y responsablemente, dijo sin retórica y sin excusas, y creo que así es como todos deberíamos hacer nuestro trabajo. Muchas gracias, buenas noches. A ti, América. Eric Fernández, danos tus conclusiones. Sí, mira, Yacir, compañeros, auditorio, creo que a mí me deja una lección, y lo digo abiertamente, quienes nos dedicamos de alguna manera para el análisis de los números, en ocasiones veíamos con cierto recelo esta decisión del gobernador de no generar deuda. ¿Por qué lo digo? Porque en cualquier entidad financiera, institución, pequeña o mediana empresa, las grandes empresas,
recurren a la deuda, incluso para mandar ciertas señales a la economía o en el esquema donde se mueven de dinamizar los propios dineros. Cuando se toma esta decisión, que más adelante y a lo largo de estos 4 años de gobierno, pues se anuncia, incluso se presume en el gobierno federal de que no se genera la deuda, nos empezó a dar una lección y por eso abrí esta participación en este momento con ese sentido de nos deja un aprendizaje. ¿Hacia dónde vamos? Que se rompió un paradigma, que no necesariamente te tienes que endeudar para generar desarrollo. La compactación del gasto, pues hizo también que se lograran estos números. Yo creo que ningún gobierno, mucho menos el de Tlaxcala, tenía pensado, contemplado enfrentar algo como la pandemia. Hemos demostrado como sociedad tlaxcalteca que no se ha frenado, pero también como sociedad tlaxcalteca debemos demostrar que sigamos en ese mismo camino. Yo creo que los retos y los paradigmas que ahora vienen pues serán sumamente importantes. Esperemos estos 8 meses que le restan en el 2021 para sacar una conclusión, pero por eso dejaría todavía ese pendiente, Yacir. Muchísimas gracias, Eric. Y muchísimas gracias a todos nuestros panelistas que participaron en esta mesa de análisis a propósito del cuarto informe de gobierno de Marco Mena. Y sobre todo, muchísimas gracias a usted por el favor de su atención. Muchas gracias. Muy buena noche.